En la boda de mi hija, me incliné hacia la silla que habían colocado para mí. Pero antes de poder sentarme, su prometido la retiró de golpe. Mi cuerpo se desplomó contra el suelo brillante con un estruendo que apagó la música al instante. Risotadas surgieron desde las mesas, y luego sus palabras, tan afiladas que parecían atravesar los huesos. Tu lugar está en el suelo. No grité, no maldije. Simplemente levanté la mirada hacia el hombre que se casaba con mi hija. Cada músculo de mi cuerpo dolía. Cada recuerdo de los años en que la había criado solo ardía detrás de mis ojos. La humillación me oprimía el pecho, pero también lo hacía la contención. Entonces escuché el eco de unas botas cruzando el mármol, firmes, urgentes, deliberadas. El padre del novio, que llegaba tarde a la ceremonia, se detuvo en seco al encontrarme con la mirada. Su rostro se descompuso, se le borró el color. Murmuró, apenas respirando. «Señor, ¿es usted?» Ese instante dio la vuelta a toda la boda, y a toda mi vida. No olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y comentar desde dónde nos estás viendo. El silencio que siguió era pesado, irreal, cargado de palabras que nadie se atrevía a pronunciar. El aire estaba espeso con lo que la gente no se permite decir. Yo seguía en el suelo, una mano apoyada en el frío mármol, la otra aferrada al mantel de la mesa para incorporarme. El hombro me ardía por el golpe, pero ese dolor no era nada comparado con el fuego que reptaba bajo mi piel. Me puse de pie despacio, con calma, como un hombre que ha aprendido a levantarse después de que la vida intentó aplastarlo más de una vez. La risa murió en las gargantas que de pronto recordaron que aún tenían corazón. Las miradas se desviaron. Los invitados se removieron incómodos en sus asientos, avergonzados, no por mí, sino por ellos mismos, por haberse reído cuando la crueldad se disfrazó de broma. Mi hija Vivien. Su mano voló a su boca. Su ramo se inclinó, dejando caer pétalos de rosas por el pasillo. Tenía el rostro pálido, los labios entreabiertos, pero ninguna palabra salió. Vi en sus ojos la guerra entre el amor y la vergüenza. Ella había soñado con este día, con caminar hacia un futuro junto a un hombre que acababa de convertir a su padre en la burla de todos. Me encontré con su mirada, firme, sereno. Porque ella no necesitaba ver mi furia. Necesitaba ver al hombre que la había criado sin dejar nunca que el mundo destruyera su espíritu. El novio, Jasper, permanecía erguido, altivo, como si hubiera ganado algo. Su risa ya era un murmullo, pero la curva de sus labios destilaba el mismo desprecio. Se inclinó hacia los invitados de su mesa, susurrando, dejando que el veneno se esparciera en tonos suaves. Y entonces estaba su padre, el hombre que acababa de llegar. Sus botas lo habían llevado hasta mí como un soldado en marcha, aunque ya no vistiera uniforme. Su traje era de corte fino, pero su postura lo delataba. Hombros cuadrados, espalda recta, ojos alerta incluso en la sorpresa. Me miraba como si hubiera visto a un fantasma levantarse del suelo. «Señor, ¿es usted?» Las palabras temblaban, se quebraban, y aún así tenían la fuerza suficiente para partir el momento en dos. Las cabezas se giraron hacia él. Los invitados se inclinaron hacia adelante. El cuarteto de cuerdas bajó los arcos, cambiando la melodía por confusión. Mi hija miraba entre nosotros, buscando sentido en un rompecabezas cuya existencia nunca había sospechado. Yo me mantuve firme. No respondí. El peso de su reconocimiento era como un eco de otra vida, una vida que había encerrado en cajas polvorientas y en fotografías olvidadas. Me sacudí la chaqueta, recogí lo poco de dignidad que quedaba y obligué a mis piernas a moverse. Cada paso de regreso hacia la silla que me habían negado se sentía como recuperar un campo de batalla, pulgada a pulgada. Coloqué la silla en su lugar con mis propias manos, el chirrido de la madera contra el mármol resonando fuerte, y entonces me senté. No miré a Jasper. Miré a Vivien. Sus ojos brillaban, llenos de confusión y miedo. Le ofrecí un leve asentimiento, una señal de que su mundo no se había roto. No todavía. Pero en lo profundo de mí, sentí la primera grieta en el cristal de la vida que ella pensaba construir.
El oficiante carraspeó, intentando rescatar la ceremonia. Sus palabras tropezaban, pero el guión lo arrastraba hacia adelante. Los invitados se removieron otra vez, ansiosos por fingir que nada había ocurrido. Pero nada era igual. No después de esas botas. No después de ese susurro. Dejé que el ruido se desvaneciera. Dejé que los rostros se borraran. Mi mente viajó, como suele hacerlo en los momentos de gran tensión, hacia la madera, los clavos y el olor a serrín. Hacia otra silla, una construida no para humillar, sino para amar. Podía verla incluso ahora. El viejo garaje donde tallé un asiento de pino, lijando los bordes hasta que mis manos se llenaron de ampollas. Vivien tenía 6 años. Quería un lugar donde sentarse junto a mí mientras yo trabajaba en los motores. Sus piernas colgaban, sus ojos enormes preguntaban por cada llave, cada tornillo. Le construí esa silla para que tuviera un lugar, para que supiera que incluso en un mundo de aceite y grasa había un espacio hecho solo para ella. La pinté de azul, porque era la única pintura que me quedaba de arreglar el porche. Ella se sentaba allí cada tarde, balanceando las piernas, alcanzándome herramientas que apenas podía sostener, preguntándome qué significaba cada sonido dentro de un motor. Cuando su madre murió, esa fue la silla en la que se sentó la noche en que lloramos juntos. Su pequeña mano apretaba la mía como si pudiera sostener el mundo quieto. Ese recuerdo se clavó en el presente como un vidrio bajo la piel. Porque aquí estaba yo, décadas después, sentado otra vez en una silla, pero esta vez arrancada de golpe, dejándome tendido ante extraños. Y no había sido el destino, ni la guerra, ni la tragedia lo que me la había quitado. Fue el hombre que decía amar a mi hija. La voz del oficiante seguía, monótona. La ceremonia continuaba aunque los corazones ya no estaban allí. Apenas escuché los votos, esas promesas dichas como si las palabras por sí solas pudieran levantar un matrimonio. Mis oídos resonaban con otro voto, el que le hice a María, mi difunta esposa, cuando nació Vivien, protegerla siempre. Mientras la multitud aplaudía el beso, mientras las copas de champán se alzaban, yo permanecí quieto, con las manos entrelazadas, la mirada baja. Mi cuerpo estaba en esa boda, pero mi mente ya estaba en otra parte. Ya buscando, ya planeando. Porque yo sabía que la crueldad como esa no se detiene en una silla. Crece. Prueba hasta donde puede llegar, hasta que lo toma todo. La música regresó, pero más suave, más vacilante, como si también recordara el golpe de huesos contra mármol. Los invitados intentaron reír otra vez, pero el sonido era hueco. Y Jasper se regodeaba en la falsa luz de la victoria, creyendo que había demostrado algo. Él había demostrado algo, aunque no lo que pensaba. Había demostrado su pequeñez. Las botas resonaron de nuevo, firmes, constantes. El padre del novio avanzó hacia mí sin apartar los ojos. Cuando estuvo frente a mí, se inclinó apenas. Su voz era baja, pero cargada de urgencia. «De verdad es usted, Sargento Reyes». El nombre me golpeó como un trueno. Los años se desmoronaron en un instante. Noches en el desierto, el traqueteo de los disparos, el humo acre de los vehículos ardiendo, la memoria de cargar a un hombre sobre mis hombros bajo una lluvia de balas. Su voz jadeante en mi oído, jurando que me debía la vida. Y ahora estaba aquí, más viejo, con el cabello gris, pero seguía siendo el mismo hombre. La boda de su hijo, la crueldad de su hijo, y el destino nos habían vuelto a cruzar. No respondí. No todavía. Porque hay verdades que esperan el silencio justo, los ojos correctos, el momento preciso. Pero vi en su rostro el reconocimiento, el cambio en su postura, el peso de una gratitud a punto de estallar en medio de todos. La música seguía. La novia sonreía débilmente. El novio se pavoneaba. Los invitados murmuraban. Pero bajo todo eso corría una corriente invisible que pronto arrasaría con todo. Me recosté en la silla, mis dedos rozando la cadena de oro bajo mi camisa, donde descansaba el anillo de María contra mi pecho. El metal estaba tibio,
constante, recordándome votos cumplidos, batallas peleadas, dignidad ganada no con riqueza, sino con resistencia. Y mientras permanecía allí, humillado pero intacto, sentí que la historia de aquel día tomaba otro rumbo. Porque a veces la justicia empieza con una silla. Cuando la música se apagó y los invitados se dispersaron hacia el jardín para las fotografías, me escabullí. Un hombre aprende, después de 58 años, a desaparecer incluso cuando lo miran de frente. Crucé el Arco de Rosas, pasé junto a las fuentes de champán y los fotógrafos que gritaban órdenes, hasta que el ruido quedó atrás, apagado. Al llegar a la calle, el aire fresco de la primavera tardía me golpeó el rostro como un segundo despertar. Mi mano dolía aún por el golpe contra el suelo, un latido sordo bajo la piel. Flexioné los dedos despacio. Estaban rígidos, hinchados, pero seguían siendo míos. Las mismas manos que levantaron motores, ajustaron pernos, secaron las lágrimas de mi hija cuando era pequeña. Caminé unas cuadras hasta donde había dejado mi camioneta. Me deslicé en el asiento y exhalé un aliento que no sabía que estaba conteniendo. El silencio dentro era distinto al silencio del salón. Este era el tipo de silencio que permite pensar. Apoyé las palmas en el volante y las observé. Las manos cuentan una historia de una manera en que los rostros nunca pueden. Un rostro puede mentir, sonreír mientras máquina, pero las manos son honestas. Mis dedos torcidos de tanto girar llaves, nudillos ensanchados por mañanas frías en que el acero devolvía el golpe. Cicatrices cruzando mis palmas como carreteras en un mapa. Cada una marcando un trabajo, un error, una lección. Estas eran las manos que habían construido una vida cuando la vida intentaba arrebatarlo todo. Después de la muerte de María, muchos me aconsejaron que me volviera a casar. Me decían que una niña necesitaba una madre. Pero yo sabía que lo que Vivien necesitaba era estabilidad. Necesitaba unas manos que la mantuvieran firme en medio de la tormenta. Así que regresé al taller. Día tras día, turnos dobles, con aceite bajo las uñas y sudor empapando la espalda de mis camisas. Cada sueldo iba a la comida, a la ropa de la escuela, a mantener las luces encendidas y pagar la hipoteca. Recuerdo noches en que mis manos temblaban de puro cansancio. Llegaba a casa, me desplomaba en el sillón, y aún así, esos pequeños pasos recorrían el pasillo. Ella trepaba a mi regazo, colocaba su manita sobre la mía y susurraba: «¿Hueles a taller, papá?» Nunca lo dijo como un reproche. Era consuelo. Para ella, el olor a aceite y gasolina era el olor del hogar. Ese recuerdo suavizó el filo de la humillación que todavía me atravesaba desde la boda. Me habían derribado, sí. Se habían reído de mí, sí. Pero yo había sobrevivido a cosas peores. Y estas manos siempre me habían levantado. A la mañana siguiente regresé al taller. No porque el trabajo me llamara, sino porque el taller era el único lugar que aún sentía como mío. La vieja puerta metálica se quejó como siempre, gruñendo antes de ceder. Adentro, el aire olía a grasa y polvo, a neumáticos apilados y café olvidado sobre la placa caliente. Mi Harley estaba en el centro, medio armada, el cromo atrapando los hilos de luz que se colaban por las ventanas. Llevaba años reconstruyéndola, sin prisas, diciéndome que la terminaría cuando llegara el momento justo. Me puse el overol, troné los nudillos y me puse a trabajar. El ritmo me calmaba. Apretar la llave, limpiar, apretar de nuevo. La melodía constante del esfuerzo. Mis manos recordaban los movimientos antes que mi mente. Ese era el poder del trabajo honesto, se graba en la memoria muscular. En un momento me recosté en el banquillo, me sequé la frente y dejé vagar la mirada. Sobre el banco de herramientas colgaba una fila de fotografías, algunas amarillentas por los años. El retrato de Vivien en el jardín de infancia. Su primera bicicleta, con las rueditas que yo mismo atornillé. Su graduación de secundaria, el birrete torcido, mi brazo rodeando su hombro. Y una foto de María, con su vestido de novia. Su sonrisa, esa clase de luz que no se olvida ni cuando los años oscurecen todo lo demás.
Me quedé mirando la foto de María más tiempo. Casi podía escuchar su voz. Gus, no dejes que el orgullo te vuelva imprudente, pero tampoco dejes que el miedo te haga pequeño. El sonido de mi teléfono vibrando sobre la mesa interrumpió el recuerdo. Lo tomé. Una notificación. Redes sociales. No las usaba mucho, pero Vivien me había creado la cuenta para ver sus publicaciones cuando viajaba. Esta no era de ella. Era una etiqueta. Un amigo de un amigo. Mi pulgar dudó, luego pulsó. Y ahí estaba. Una foto de Jasper sonriendo en un traje que seguramente costaba más que mi camioneta. El pie de foto decía: ella es perfecta, dulce, confiada. Y su padre no es más que un hombre sencillo. Las palabras se filtraron en mí como ácido. Un hombre sencillo. Lo leí otra vez, más despacio. No es más que un hombre sencillo. Así era como él me veía. Así quería que los demás me vieran. No como el hombre que había criado solo a una hija. No como el veterano que había cargado hermanos en medio del fuego. No como el mecánico que construyó una vida honesta, tornillo a tornillo. Para él, yo era un chiste. Algo que se tolera. Quizás para él yo era solo eso, alguien pisoteado. Nunca respetado. Dejé el teléfono suavemente sobre la mesa, aunque cada instinto me gritaba aplastarlo en mi puño. La respiración se me volvió corta y, por un largo momento, lo único que escuchaba era el tic-tac del viejo reloj sobre la puerta. Me incliné hacia adelante, codos sobre las rodillas, manos entrelazadas con fuerza. Dejé que la punzada inicial pasara, que se transformara en otra cosa, resolución. La foto de María atrapó el rabillo de mi mirada. Le hablé en voz baja, áspera, dentro del garaje vacío. Te lo prometí, María. Te prometí que la protegería. Esa promesa no significaba impedir que Vivien tomara sus propias decisiones. Ella ya era una mujer adulta. Pero sí significaba que merecía conocer la verdad sobre el hombre con el que pensaba casarse. La puerta del taller vibró con el viento de afuera. La luz se movía sobre la Harley, lanzando destellos contra la pared como fragmentos de vidrio. Me puse de pie, me limpié las manos con un trapo y cerré la laptop. Había trabajo por hacer. Esa misma tarde, Vivien apareció. Siempre había venido al taller sin avisar, igual que cuando era niña. Su voz se escuchó antes que su silueta, clara, alegre, rebotando entre el ruido de las herramientas. «Papá, ¿estás aquí?» Salí de detrás de la moto. Ella estaba en la puerta, aún con la ropa de trabajo, el cabello recogido, los ojos cansados pero brillantes. Sonrió al verme, esa sonrisa que siempre me recordaba a su madre. «Aquí estoy, princesa», respondí. Cruzó el taller, sus tacones repicando sobre el cemento, y me abrazó. La sostuve con fuerza, aspirando el leve aroma de su perfume, el mismo que solía usar María. «Te perdiste más de la recepción anoche», dijo en voz baja. La gente lo notó. Me encogí de hombros. Las multitudes no son para mí. Ella se apartó, escudriñando mi rostro. «No estás enojado, ¿verdad?» Negué con la cabeza. He pasado por cosas peores. Pero no parecía convencida. Había preocupación en sus ojos, como si intentara tender un puente entre el padre en quien confiaba y el hombre que había visto humillado la noche anterior. «Está nervioso», murmuró casi para sí. «Eso es todo. Jasper no siempre sabe cómo», y se interrumpió. Puse mis manos sobre sus hombros, firmes pero suaves. «Vivien», dije. ¿Estaba nervioso o nos estaba poniendo a prueba? Sus ojos se abrieron. Mis palabras llegaron a un lugar profundo y vi cómo vacilaba. No insistí. No lo necesitaba. A veces, una semilla de duda basta. Nos quedamos en silencio. El zumbido del refrigerador en la esquina llenaba el espacio. Luego me abrazó de nuevo, más fuerte esta vez. «Te quiero, papá». Besé la cima de su cabeza. «Yo también te quiero, princesa. Siempre». Cuando se fue,
el taller se sintió más pesado, el aire más denso. Pero sabía que había hecho lo necesario. Había plantado una pregunta, una que ella ya no podría ignorar. Me senté de nuevo en el banco de trabajo, observé mis manos. Temblaban, no de debilidad, sino del peso de lo que venía. Estas manos me habían llevado a través de la guerra, de la pérdida, de décadas de trabajo. Ahora tendrían que llevarme por algo más difícil, proteger a mi hija de un hombre que creía que el respeto se compraba con una tarjeta de crédito. Tomé el trapo, limpié la grasa y puse las herramientas en orden. El día se deslizaba hacia el anochecer, las sombras alargándose sobre el suelo del taller. El viejo reloj seguía marcando el tiempo. Susurré otra vez a la fotografía de María. Pase lo que pase, cumpliré mi promesa. Y mientras la luz se apagaba, cerré la laptop para siempre. La invitación llegó a través de Vivien. Me llamó una mañana, su voz más alegre de lo habitual. Papá, Jasper quiere que vayamos a cenar los tres juntos. Piensa que será bueno que se conozcan mejor. Me detuve, el trapo aún en la mano, la grasa marcando las líneas de mi palma. Las piezas del motor de la Harley brillaban bajo la luz del taller como fragmentos de un rompecabezas. Una cena con él. Lo había anticipado, pero anticipar no significa estar preparado. Le dije que sí. Porque cuando tu hija te lo pide, respondes que sí. Esa tarde saqué mi único traje del armario. Azul marino, el que había usado en su graduación universitaria. Lo planché con cuidado, prestando atención especial a las costuras que yo mismo había remendado cuando empezaron a gastarse. La corbata estaba algo pasada de moda, pero estaba limpia, y eso era lo que importaba. En el metro hacia Manhattan, vi mi reflejo en la ventana. El gris había conquistado al castaño en mi cabello. El rostro que me devolvía la mirada estaba marcado, curtido, con los años grabados en la piel. Mis manos, manos de mecánico, parecían fuera de lugar entre uñas cuidadas y gemelos relucientes. Cuando llegué, el Golden Fork resplandecía contra la noche de la ciudad como una catedral de vidrio y oro. Un portero con guantes blancos me abrió la puerta con una sonrisa ensayada. Dentro, lámparas de araña derramaban luz sobre pisos de mármol. El aire olía tenuemente a trufa y madera pulida. Conversaciones flotaban en el ambiente, suaves, medidas, el lenguaje del dinero. Vivien me saludó desde un reservado en la esquina. Se levantó radiante, su sonrisa lo bastante amplia para calmar la tormenta en mi pecho. A su lado, Jasper no se puso de pie hasta el último segundo posible. Sus movimientos eran calculados, como si ensayara un papel. Me extendió la mano, fría, floja, sostenida solo lo suficiente para no parecer descortés. —¿Señor Reyes? Asentí. —Jasper. Nos sentamos. Vivien extendió la mano y apretó la mía con ternura. Papá reconstruyó su motocicleta desde cero, le dijo con orgullo. Jasper me miró, luego miró su Rolex, como calculando el valor de aquello. Un pasatiempo peligroso para alguien de su edad, ¿no cree? Diferentes generaciones, diferentes riesgos, respondí dejando pasar sus palabras. El camarero llegó con los menús, pero Jasper lo detuvo con un gesto. Primero el vino. El Bordeaux del 2009, servicio completo. No preguntó si queríamos vino. Lo ordenó. El ritmo de la velada cambió enseguida. Al principio hubo charla educada, Vivien guiando la conversación, intentando tender un puente entre dos hombres que se negaban a encontrarse en el medio. Pero no tardó en resquebrajarse la máscara. Jasper se recostó, entrelazando los dedos, evaluándome como si yo fuera un expediente. Entonces, señor Reyes, trabaja con las manos. Debe ser satisfactorio. Soy mecánico, dije con sencillez. Arreglo lo que está roto. ¡Qué refrescante! Su sonrisa era todo dientes. Yo me dedico a servicios financieros, gestión de carteras, inversiones de alto riesgo. Otro mundo, supongo. Diferente no significa mejor, respondí con calma. Vivien nos miró a ambos, una risa nerviosa atrapada en la garganta.
Ella apretó de nuevo mi mano, como recordándome que tuviera paciencia. Llegó la comida. Los platos estaban dispuestos como si fueran obras de arte, con porciones tan pequeñas que parecían decoraciones más que cena. Corté el mío con calma, masticando despacio, más atento a la conversación que al sabor. Jasper continuó. Tu hija me ha hablado de tu vecindario, Brooklyn. Sí, tan auténtico, muy de clase trabajadora. Me imagino que el sentido de comunidad debe compensar las limitaciones. ¿Qué limitaciones? Pregunté, con voz firme, aunque mis nudillos se blanquearon contra el tenedor. Él sonrió más amplio. Oh, nada en particular. Solo que, una vez que se experimentan ciertos estándares, resulta difícil apreciar placeres más simples. Pero eso es generacional, creo yo. Vivien intervino de inmediato. Papá también sabe valorar las cosas buenas. Por supuesto que sí, lo interrumpió Jasper con suavidad. Diferentes perspectivas, eso es todo. Luego volvió a mirarme. Dígame, señor Reyes, ¿cuál considera que es su mayor logro? La pregunta era una trampa. Lo sabía. Si respondía con orgullo, lo minimizaría. Si contestaba con humildad, lo vería como ambición pequeña. Criar a Vivien, dije. Admirable. Asintió, pero sus ojos calculaban. Ser padre soltero debió ser difícil. Recursos limitados, imagino. No es de extrañar que Vivien aprecie ahora tener a alguien que pueda proveerle adecuadamente para el futuro. El rostro de Vivien se sonrojó. Jasper, basta. ¿Qué? Replicó él con fingida inocencia. Solo estoy reconociendo los sacrificios de tu padre. Y ahora esos días ya terminaron. Vivien merece cosas mejores. ¿No lo cree, señor Reyes? Mi mandíbula se tensó. Apreté la servilleta hasta casi desgarrarla. A nuestro alrededor, las copas de cristal tintineaban suavemente. Risas surgían de otras mesas. Pero en nuestro rincón, el aire pesaba con una guerra no declarada. Yo simplemente creo en tratar a las personas con respeto, respondí. ¿Respeto? Jasper arqueó una ceja. Pensé que estaba siendo muy respetuoso. Después de todo, le estoy permitiendo mantener la tradición. Algunos hombres en mi posición podrían insistir en arreglos más modernos, pero yo entiendo la importancia de dejar que generaciones mayores se sientan útiles. La copa temblaba en la mano de Vivien. Por favor, detente. ¿Detener qué, querida? Dijo él con voz melosa. Solo estoy teniendo una conversación honesta con tu padre. En ese momento volvió el mesero, con la carpeta de cuero en la mano. Colocó discretamente la cuenta junto al codo de Jasper. Él la tomó, la abrió con fingida sorpresa, y luego la deslizó hacia mí. Tradición, dijo suavemente. El padre de la novia paga. El número brillaba en tinta negra, $347. Más de una semana de compras en el supermercado. El rostro de Vivien se descompuso. Jasper, eso no es necesario. Tonterías, cariño. Tu padre quiere mostrar su apoyo. ¿Verdad, señor Reyes? El silencio se tensó como un alambre. Otros comensales reían, ajenos a la humillación que se desplegaba en nuestra mesa. Saqué la billetera. Era vieja, de cuero desgastado, suavizada por los años, una billetera de hombre trabajador. Mis manos temblaban apenas, no de miedo, sino del peso de la dignidad enfrentada al orgullo. Coloqué la tarjeta sobre la mesa. Está bien, princesa. Excelente. Jasper se reclinó, triunfante. El mesero regresó momentos después con el recibo. Firmé con cuidado, cada trazo una batalla que me negaba a perder. La propina dolió, pero la di de todos modos. Porque la dignidad a veces cuesta más que el dinero. Gracias por la cena, dijo Jasper con voz brillante, como si me hubiera hecho un favor. Estoy seguro de que Vivien aprecia ver cómo sus dos hombres favoritos se llevan tan bien. La crueldad casual, la manera en que orquestaba la humillación bajo una máscara de encanto.
Quemaba, pero no lo mostré. Los ojos de Vivien brillaban con vergüenza y rabia, pero no dijo nada. No podía. No en ese momento. Me levanté despacio, la silla raspando contra el mármol. El sonido resonó más fuerte de lo que debía. Coloqué la chaqueta sobre mi brazo, asentí una vez a mi hija y caminé hacia la salida. Afuera, la noche era afilada, el viento cortaba mi traje como vidrio. Las luces de neón se reflejaban sobre el pavimento húmedo. Inspiré hondo, dejando que el ruido de la ciudad me envolviera. Taxis que tocaban bocina. Gente que gritaba, el canto interminable de Manhattan. Pero todo lo que yo escuchaba eran las palabras de Jasper. Tu lugar está en el suelo. El padre paga. Un hombre sencillo. Caminé despacio por la Quinta Avenida, el aire frío mordiendo mi rostro. Cada paso llevaba tanto humillación como resolución. Porque comprendí que la arrogancia de Jasper era una prueba, quería ver cuánto soportaría. Y hombres como él, cuando les dejas ganar una vez, nunca se detienen. Llegué a la entrada del metro, descendí al rugido de los trenes. Durante el viaje de regreso a Brooklyn, mantuve los ojos en mi reflejo en la ventana oscura. Cabello encanecido, mirada cansada, manos con cicatrices de años de trabajo. Un hombre sencillo, tal vez. Pero no débil. Cuando bajé en mi parada, la noche estaba más tranquila. Las calles de mi vecindario eran familiares, gastadas, honestas. Luces de porche encendidas. Perros ladrando en patios lejanos. El aroma de alguien asando todavía flotaba en el aire. Hogar. Subí los escalones de mi casa, giré la llave y entré. El viejo reloj marcaba constante. En la repisa, la fotografía de María me sonreía, con su vestido de novia y los ojos llenos de alegría y fe. Toqué la cadena en mi cuello, sintiendo el calor de su anillo. Te lo prometí, susurré. Te prometí que la protegería. Y con eso, cerré la noche detrás de mí. 3 noches después de la cena, escuché por primera vez los golpes. Acababa de apagar la lámpara de la sala. La vieja casa crujía como siempre antes de hundirse en el silencio. Estaba por subir las escaleras cuando sonó. No era un golpe cualquiera. Era un puño martillando contra la madera con tanta fuerza que el marco temblaba. Me quedé helado unos segundos. En mi vecindario no llegan visitas sin aviso. Y menos a esa hora. Mi primer pensamiento fue, problemas. El segundo, Jasper. Los golpes se repitieron. La luz del porche se encendió con el sensor de movimiento, revelando la silueta afuera. A través del vidrio lo vi. Abrigo caro, cabello perfecto, el rostro torcido por algo más crudo que el encanto pulido que había mostrado en la cena. Abrí la puerta lentamente, con deliberación. No esperó invitación. Se abrió paso a empujones, dejando tras de sí una mezcla de colonia y humo de ciudad. Sus zapatos golpeaban la madera como disparos. Giró en el centro de mi sala, observando todo con desdén. El sofá viejo, las fotos familiares en la pared, la repisa con la imagen de María. Necesitamos hablar, dijo. Cerré la puerta con calma. ¿De qué? No te hagas el tonto conmigo. Su voz era afilada, más alta de lo necesario, como si el volumen pudiera esconder la grieta en su seguridad. Vivien ha estado distinta desde esa cena. Está haciendo preguntas. Está teniendo dudas. Sé que la estás envenenando contra mí. Me apoyé en el marco de la puerta, brazos cruzados. ¿Envenenándola o diciéndole la verdad? Él dejó de caminar. Sus manos se cerraron en puños a los costados. Le dijiste que yo era irrespetuoso. Que no valoro a la familia. ¿Qué soy, entonces? ¿Un monstruo? No me moví. No levanté la voz. Le dije lo que observé. Nada más. Nada menos. Su risa fue quebradiza. Claro. El padre preocupado. Muy conmovedor. Se acercó un paso más, intentando usar su altura como algunos hombres usan un arma. Pero yo había visto la intimidación real antes. Esto era solo teatro.
Esto es lo que vas a hacer, dijo, señalándome con un dedo perfectamente cuidado. Mañana la vas a llamar. Te vas a disculpar. Le dirás que estabas equivocado conmigo, que exageraste. Lo miré fijo, sereno. ¿O qué? La pregunta quedó suspendida en el aire. Su rostro enrojeció, el barniz empezaba a resquebrajarse. O vas a descubrir lo que es perderla para siempre. Las palabras salieron ásperas, desesperadas. Por un momento, el silencio que siguió pesó más que la amenaza en sí. Lo estudié. Eso no era seguridad. Era miedo disfrazado de ira. Era un muchacho que nunca había escuchado un no, enfrentándose por primera vez a la posibilidad del rechazo. Joven, dije en voz baja. Creo que estás olvidando quién eres. Ah, ¿sí? Sacó el teléfono de su bolsillo, agitándolo como si fuera un arma. Una llamada. Un mensaje. Le digo que me amenazaste, que estás celoso, que intentas separarnos. ¿A quién crees que le va a creer? ¿A su prometido o a su padre viejo y amargado? Algo en mi quietud lo hizo dudar. Por primera vez desde que irrumpió en mi casa, vi un destello de incertidumbre en sus ojos. Yo no me moví, no levanté la mano, pero cambié apenas mi postura, lo suficiente para que sintiera la firmeza de un hombre que había cargado pesos más grandes que sus amenazas vacías. Él dio medio paso atrás. «No entiendes», murmuró, aunque su voz subió de nuevo, como queriendo recuperar terreno. «He trabajado demasiado duro para llegar hasta aquí. No voy a dejar que un viejo mecánico arruine todo lo que he construido». «¿Y qué exactamente has construido?», pregunté, mi voz aún baja. «¿Éxito, dinero, un futuro?». Él señaló mi sala como si fuera prueba en un juicio. «Cosas que tú no entenderías. Logros de verdad, no, esto». Miré alrededor. El sofá gastado por años de historias contadas. La mesa donde Vivien había hecho la tarea mientras yo cocinaba espaguetis. La foto de María en su vestido de novia. Volví a mirarlo. «Esto», dije, «es una hija que sabe que la aman sin condiciones. Estos son cuentos antes de dormir, rodillas raspadas, recitales de piano y matrícula universitaria pagada con horas extras. Esto es lo que significa un logro real». «Basura sentimental», escupió, aunque su voz había perdido filo. «El mundo no funciona con cuentos antes de dormir, viejo. Funciona con poder, dinero y sabiendo cómo usarlos». «Quizá tu mundo sí», respondí, moviéndome apenas, no de manera amenazante, solo lo suficiente para recordarle en qué casa estaba parado. «Pero Vivien viene de otro». Ahora sudaba, a pesar del aire fresco que entraba por la ventana abierta. El cuello de su camisa se pegaba a su piel. «Ella me elegirá a mí», dijo, sus palabras más súplica que declaración. «Cuando llegue el momento, elegirá la vida que yo puedo darle». «¿Lo hará?», pregunté. La pregunta quedó flotando, más pesada que mi silencio. Por un instante pensé que me golpearía. Todo su cuerpo estaba tenso, los puños cerrados, pero algo lo detuvo. Tal vez la forma en que yo estaba plantado. Tal vez un instinto profundo le advirtió que estaba fuera de su liga. «Esto no se ha terminado», dijo al fin. Pero su voz carecía de convicción. «Vivien es mía. Ella me eligió a mí, no a ti. Vivien no es una propiedad», dije. «Ella no le pertenece a nadie». Se giró bruscamente, avanzó hacia la puerta y antes de salir lanzó una última mirada. «No tienes idea de con quién te estás metiendo». «En realidad», dije en voz baja, «creo que sí». Golpeó la puerta al cerrarla. Su motor rugió en la calle y luego se perdió en la distancia. La casa volvió a quedar en silencio. El tipo de silencio que llega después de una tormenta. Solo el tic-tac del reloj y el zumbido del refrigerador llenaban el aire. Me acerqué a la repisa. La foto de María me sonreía, inmutable. Metí la mano bajo la camisa y saqué la cadena con su anillo. El oro estaba tibio contra mi palma. «María», susurré.
Te lo prometí. Me quedé allí mucho rato, contemplando el anillo, hasta que el sonido del televisor de la señora Rodríguez se filtró a través de la pared. La vida afuera seguía. Pero dentro de esa casa, una línea de batalla acababa de trazarse. A la mañana siguiente, el barrio despertaba cuando salí al porche. El aire olía a café y a pan fresco de la panadería de la esquina. Los niños corrían hacia la escuela, sus risas un recordatorio de días más simples. Me senté en los escalones, café en mano, y pensé en las palabras de Jasper. Él creía que el respeto se podía comprar, que el poder era más fuerte que el amor, que mi hija podía ser poseída como una acción en la bolsa. Pero el amor no funciona así. El respeto tampoco. Observé cómo el sol se alzaba, iluminando las casas alineadas, con pintura descascarada y macetas desparejas. Casas honestas, construidas por manos como las mías. Y entendí entonces que esto no se trataba solo del corazón de Vivien. Se trataba de algo más grande, de demostrar, una vez más, que la dignidad no puede ser arrancada por la arrogancia. La batalla ni siquiera había comenzado. No dormí la noche en que Jasper golpeó mi puerta. Su voz aún resonaba en la casa mucho después de que su coche desapareciera. Las amenazas tienen esa forma de quedarse, incluso cuando sabes que el hombre detrás de ellas es más ruido que mordida. Me quedé despierto mirando el ventilador del techo girar lentamente, pensando en Vivien, en la trampa en la que estaba entrando con los ojos abiertos. Al amanecer, decidí que no prohibiría que lo amara. Prohibir solo empuja el amor más profundo bajo tierra. Pero sí sostendría el espejo. Le dejaría ver lo que yo veía. Esa tarde conduje hasta su apartamento. El edificio era de vidrio y acero, 20 pisos arriba, en una calle bordeada de boutiques y bares de vino. Un mundo distinto al de mi cuadra en Brooklyn, donde los vecinos se saludaban desde los porches y los niños jugaban béisbol callejero hasta el anochecer. Aparqué mi camioneta en la acera. Con sus abolladuras y óxido, desentonaba entre los autos importados que brillaban en la entrada del garaje. El portero me reconoció de visitas anteriores y me dio un saludo cortés al entrar al vestíbulo, con pisos de mármol tan brillantes que reflejaban las lámparas de araña. Subí en el ascensor, escuchando su zumbido suave, ensayando palabras en mi mente, aunque sabía que sonarían diferentes cuando viera su rostro. Ella abrió la puerta antes de que pudiera llamar. «Papá». Su sonrisa apareció rápido, pero era delgada, como si la hubiera practicado. Ella se hizo a un lado para dejarme entrar. Su apartamento estaba impecable, decorado con la precisión de su ojo de diseñadora. Todo combinaba, todo estaba coordinado, pero para mí se sentía más como una sala de exposición que como un hogar. Sin tazas desparejas, sin estantes llenos de libros a medio leer. Era hermoso, sí, pero estéril. Me condujo hasta el sofá, una pieza elegante que parecía más pensada para fotografías que para comodidad. Me senté con cuidado, inclinado hacia adelante, manos entrelazadas. Ella se encogió en el asiento, metiendo las piernas bajo sí misma, igual que hacía de niña cuando se sentía insegura. «No llamaste», dijo en voz baja. «Quería verte en persona», respondí. Sus ojos buscaron los míos. «Te ves cansado». Sonreí débilmente. «He estado peor». El silencio se alargó hasta que ella lo rompió. «Jasper dijo que estabas molesto porque no lo entiendes». Dejé que las palabras flotaran un instante. Luego pregunté, en voz baja, ¿estaba nervioso esa noche en la cena o nos estaba poniendo a prueba? La pregunta cayó con fuerza. Sus ojos parpadearon, desviándose hacia la ventana, donde la ciudad se extendía en acero y cristal infinitos. Él solo empezó, pero se detuvo. Su voz titubeaba, buscando suelo firme. «Vivien», me incliné hacia adelante. «Mírame». Lo hizo con desgana, pero lo hizo. Y entonces vi en ella a la niña que se acurrucaba en mi regazo cuando el mundo era demasiado grande. A la adolescente que azotaba puertas, pero siempre volvía a disculparse. A la joven que caminó por el escenario a recibir su título mientras yo aplaudía hasta que me dolieron las manos.
Un hombre que realmente te ama jamás humillaría deliberadamente a tu padre, dije con calma. No se burlaría del vecindario donde creciste. No pasaría la cuenta por la mesa solo para ver cómo yo sufría. Su rostro se sonrojó. Papá, quizá fue un malentendido. ¿Lo fue? ¿O fue una prueba para ver cuánta falta de respeto aceptaríamos antes de decir basta? Ella apretó los labios. Podía ver su mente trabajando, recordando momentos que había preferido ignorar. Él ha sido bueno conmigo, susurró al fin. Me trae flores. Me escucha. Hace planes para nuestro futuro. No dudo que pueda ser encantador. Los depredadores suelen serlo. Sus ojos se abrieron, mezcla de enojo y miedo. No lo llames así. No levanté la voz. No discutí. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Ella se movió incómoda, abrazando sus rodillas con más fuerza, la mirada perdida, como si estuviera repasando conversaciones en su mente. La semana pasada, dijo suavemente. En una cena con sus colegas, uno contó que a su esposo lo habían despedido. Yo sonreí por cortesía, pero Jasper se inclinó y me susurró que era patético. Que la gente que pierde su empleo siempre tiene la culpa. Su voz se quebró. Me dije a mí misma que solo había sido insensible. Pero ahora te preguntas si esa insensibilidad no es un accidente, completé. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. Las secó rápido, frustrada consigo misma. No quiero creerlo, dijo. Lo sé. Extendí mi mano y tomé la suya. Es difícil creerlo cuando ya entregaste el corazón. Ella apretó mi mano con fuerza, como si temiera que la soltara. ¿Y si me equivoqué, papá? Entonces aprendes. Los errores no te definen. Lo que te define es cómo respondes a ellos. Sus hombros se hundieron. Podía sentir el peso que la aplastaba. Lo amo, susurró, como si decirlo en voz alta lo hiciera más frágil. Y creo que sí lo amas. Pero el amor no basta si no es correspondido de la misma manera. Me miró largo rato, los ojos húmedos, buscando un ancla. Vi cómo te miraba, admitió finalmente. Eso no era nerviosismo, ¿verdad? No, princesa. No lo era. Sus lágrimas se desbordaron. Se cubrió el rostro con las manos, los hombros temblando. La abracé contra mi pecho. Lloró en silencio, igual que cuando tenía 8 años y se raspó la rodilla, igual que cuando tenía 15 y su primer novio le rompió el corazón. Le acaricié el cabello y le susurré lo mismo de siempre. No estás sola. Nunca lo estarás. Pasaron minutos, quizá más. La ciudad seguía afuera, con bocinas y sirenas empujando la vida hacia adelante. Pero dentro de ese apartamento, el tiempo se detuvo. Cuando al fin se apartó, sus ojos estaban rojos, pero más claros. Me miró con algo nuevo, incertidumbre, sí, pero también despertar. ¿Qué hago?, preguntó. Solo tú puedes decidir. Pero recuerda esto, mereces a alguien que valore lo que tú valoras. Alguien que te cuide, no que te menosprecie. Ella asintió despacio, absorbiendo cada palabra. La besé en la frente, saboreando la sal de sus lágrimas. Te quiero, papá, susurró. Yo también te quiero, princesa. Más de lo que jamás sabrás. Cuando salí, el sol se ponía detrás de los rascacielos, pintando las torres de vidrio con tonos de fuego. La ciudad se veía hermosa pero quebradiza, como si un solo golpe pudiera hacerla añicos. En el ascensor, volví a ver mi reflejo. Cabello canoso, ojos cansados, pero firmes. Mis manos, gastadas y llenas de cicatrices, estaban listas para cargarla a través de lo que viniera. Al salir a la calle, el aire nocturno me envolvió. El tráfico rugía. Las luces de neón parpadeaban. Extraños me rozaban al pasar. Pero yo solo sentía el peso de su abrazo aún sobre mis hombros. Caminé despacio hacia mi camioneta. En casa, el viejo reloj estaría marcando,
recordándome que el tiempo no se detiene mientras las familias luchan con la verdad. Apreté el volante, los nudillos pálidos bajo la tenue luz del tablero. A través del parabrisas, la ciudad se extendía infinita. En algún punto allá arriba, mi hija estaba en su apartamento perfecto, cuestionando al hombre que creía amar. Y por primera vez, sentí la más pequeña grieta en el cristal de su ilusión. Los susurros viajan más rápido que la verdad, a veces más rápido que la mentira. Se cuelan por la puerta trasera de los bares, flotan en las barberías, murmuran en los bancos de las iglesias. Y en un barrio como el mío, los susurros son moneda corriente. Empezó de a poco. Un vecino me detuvo afuera de la ferretería. Sus ojos titubearon antes de decirlo. Escuché que el prometido de tu hija estaba presumiendo en el centro. Decía que, cuando se casaran, la sacaría de Brooklyn para no volver jamás. Y lo dijo riendo, como si hablara de cambiar un coche usado. Asentí, sin responder. Pero las palabras se quedaron conmigo. Una semana después, en la panadería de la esquina, la señora Rodríguez me entregó mi pan de siempre con las manos temblorosas. Escuché algo en la cafetería cerca de la oficina de tu hija, susurró. Ese joven dijo que Brooklyn es un lugar del que uno se gradúa. Lo dijo con una sonrisa de desprecio. La agradecí y dejé una propina más grande de lo usual. Cada susurro desgastaba un poco más la imagen que Vivien estaba construyendo de él. La imagen de un hombre ambicioso, encantador y con visión de futuro. Lo que los susurros dibujaban no era encanto ni ambición, sino arrogancia, desprecio, esa crueldad casual que crece cuando nadie la llama por su nombre. Intenté no dejar que me consumiera. Pasé más horas en el taller, trasteando con la Harley incluso cuando ya no había nada por arreglar. Mis manos necesitaban moverse, necesitaban grasa bajo las uñas para no cerrarse en puños al pensar en él. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las casas pintando el cielo de un naranja apagado, me senté en el porche con una taza de café. La calle estaba tranquila, los niños adentro terminando la tarea, los perros ladrando a las sombras. Mi vecino Tom se unió a mí, dejándose caer en la silla a mi lado. Veterano de Vietnam, como yo, aunque casi nunca hablábamos de esa parte. Miró su café en silencio, luego dijo: «La gente está hablando, Gus. Y no de buena manera. ¿Qué quieres decir?», pregunté. Se removió incómodo. Dicen que Jasper llamó a Vivien una adquisición. La palabra me atravesó. Adquisición. Algo que se compra, no alguien a quien se ama. Tom me miró de reojo. «No lo escuchaste de mí». Asentí. «Entendido». Esa noche me quedé en la mesa de la cocina mucho después de la medianoche. La casa crujía con el sonido de los años. El refrigerador zumbaba. La ciudad seguía afuera, indiferente. Yo le daba vueltas a la palabra en la mente. Adquisición. Fría. Calculada. Un término de negocios, no de afecto. Al día siguiente lo confirmé. Había ido a Manhattan a recoger una pieza para la Harley. Aparcar cerca de las torres de oficinas era imposible, así que esperé con el motor encendido a que se liberara una zona de carga. Entonces lo vi. Jasper. De pie en la acera, con el teléfono en la oreja, la otra mano gesticulando con desdén como si el mundo mismo fuera una molestia. Bajé la ventanilla apenas, sin intención de escuchar, pero su voz se proyectaba clara, segura, afilada. «No, confía en mí. Ella es perfecta. Dulce, confiada. Y su padre, simple. Exactamente el tipo de hombre que no interfiere. Ella es una adquisición. Un paso, nada más». Apreté el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. El semáforo cambió. Una bocina sonó detrás de mí, pero no me moví. Adquisición. Colgó, ajustó sus gemelos y desapareció en una torre de vidrio. Yo me quedé allí, el corazón golpeando fuerte, la palabra resonando en mi pecho más fuerte que las bocinas. Al fin avancé, la ciudad desdibujándose ante mis ojos, mis pensamientos más ruidosos que el motor.
De regreso en casa fui directo al taller. La Harley me esperaba, el cromo brillando bajo la luz fluorescente. Tomé una llave inglesa y ajusté tornillos que ya estaban firmes. Cualquier cosa para mantener ocupadas mis manos, para evitar que la furia se desbordara. Después me senté en el banco de trabajo, mirando la fotografía de María. Sus ojos firmes, su sonrisa cálida. Un recordatorio de un amor que nunca fue una adquisición, nunca un peldaño, sino todo el camino. María, susurré. Te lo prometí. La mantendré a salvo. El reloj del taller marcaba cada segundo con fuerza, el sonido llenando el silencio, implacable, acercándome a la boda como un tambor de guerra. Esa tarde, Vivien llamó. Su voz sonaba alegre, pero yo escuché la tensión debajo. Papá, ya enviamos las invitaciones. Ahora sí es real. ¿Puedes creerlo? Tragué saliva. Lo creo. Vas a estar allí, ¿verdad? Siempre, princesa. Hubo una pausa. Papá, no lo odias tanto, ¿verdad? Cerré los ojos, apreté el teléfono contra mi oído. No me disgusta él. Me disgusta lo que se convierte cuando cree que nadie lo está mirando. Silencio al otro lado. Luego un suspiro suave. A veces me pregunto si estoy ciega, dijo. No respondí. Hay verdades que no se fuerzan en palabras. Solo se dejan resonar hasta que la persona esté lista para escucharlas. Cuando colgamos, me quedé sentado en el taller a oscuras. El tic-tac del reloj sonaba más fuerte que nunca. Cada segundo era un susurro en sí mismo, llevándome más cerca de un día que decidiría todo. Adquisición. La palabra no me dejaba. Sabía entonces que la batalla no era solo por el corazón de Vivien. Era por su alma, por su sentido de valor. Y la pelearía no con puños ni gritos, sino con la verdad. Paciente. Inquebrantable. Hasta que ella misma ya no pudiera ignorarla. Los susurros se habían convertido en tormenta. Y las tormentas, una vez que se forman, no pasan en silencio. El reloj siguió marcando. Los rumores sobre Jasper se habían vuelto un zumbido constante en mi cabeza. Cada esquina del barrio traía otra versión de la misma historia. Arrogancia, desprecio, palabras lo bastante filosas para cortar sin dejar cicatriz. Y luego, una y otra vez, su voz en aquel teléfono regresaba a mí. Es una adquisición. Una noche, incapaz de dormir, terminé caminando por las calles vacías de Brooklyn. El aire olía a asfalto mojado. Los faroles iluminaban con un amarillo pálido, proyectando sombras largas de cubos de basura y bicicletas encadenadas a las rejas. Pasé junto al bar de la esquina, su neón zumbando débilmente. A través de la puerta entreabierta vi un rostro conocido. Sam. Habíamos servido juntos hace 25 años. En aquel entonces, era el tipo de soldado que llevaba calma a la tormenta, el que querías tener al lado cuando todo se derrumbaba. La vida lo había convertido en abogado ahora. Uno discreto, sin alardes, pero eficaz. No lo veía desde hacía años, pero crucé la puerta como si no hubiera pasado el tiempo. Levantó la vista de su vaso, parpadeó y luego sonrió ampliamente. ¿Gus Reyes? Vaya, no lo creo. Me senté en el banco junto a él. Ha pasado mucho tiempo. Demasiado. Me estudió el rostro. Las arrugas, el cabello gris. Tienes la mirada de un hombre con un peso encima. Reí sin humor. No te equivocas. El camarero me sirvió un café sin que lo pidiera. Sam se inclinó hacia mí. Cuéntame. Y lo hice. Le hablé de Jasper. De la cena y la cuenta empujada hacia mí. De la noche en que golpeó mi puerta con amenazas. De los susurros. De esa palabra venenosa, adquisición. Sam escuchó sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando. Su mente de abogado guardando cada detalle. Su corazón de soldado entendiendo lo que no decía. Cuando terminé, se recostó en el asiento y soltó el aire. No se combate fuego con fuego, Gus. Se deja que se consuma solo.
Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Se inclinó hacia adelante. Hombres como Jasper se alimentan de la reacción. Si gritas, si maldices, pierdes. Lo que debes hacer es mantenerte firme. Paciente. Dejar que su propia arrogancia lo devore. Siempre lo hace. Probé un sorbo del café, dejando que la amargura me estabilizara. Paciencia, podía manejarla. Había sobrevivido a la guerra, al duelo, a décadas de noches largas en el taller. Pero ver a mi hija caminar hacia una trampa, la paciencia se sentía como rendición. Sam pareció leerme el pensamiento. No te digo que no hagas nada. Te digo que lo hagas con inteligencia. Ya no es tiempo de golpes. Es tiempo de hechos. De prepararte. Y cuando llegue el momento, dejas que la verdad hable por sí sola. Asentí despacio. ¿Y si ella no lo ve hasta que ya es demasiado tarde? Sam me miró fijo. Entonces la sostienes cuando caiga. El silencio se instaló entre nosotros, roto solo por el tintinear de vasos y el murmullo bajo de los demás clientes. Yo miraba mis manos sobre la barra, manos curtidas y llenas de cicatrices, manos que habían arreglado motores y sostenido a mi hija en cada tormenta. ¿Serían capaces de sostenerla también en esta? Sam rompió el silencio. Hay algo más que debería saber. Su tono se endureció. El amigo cedió paso al abogado. Hace unos meses llevé un caso en un bufete del centro. ¿Adivina qué nombre salió a la luz? No respondí. No hizo falta. Jasper Hall. El nombre bastó para que mi mandíbula se tensara. Sam continuó. Estuvo involucrado en un acuerdo que casi le cuesta millones a la firma. Inversiones turbias, forzando las reglas hasta romperlas. Lo encubrieron para proteger la imagen de la empresa, pero la gente dentro sabe que su reputación no es tan limpia como aparenta. Dejé que la información se asentara en mí como una piedra hundiéndose en el agua. Vivien no lo sabía. Claro que no. Él nunca se lo permitiría. ¿Me estás diciendo que no solo es arrogante, sino también imprudente? Sam asintió. Y los hombres así siempre dejan un rastro. Me recosté hacia atrás, exhalando despacio. Por primera vez en semanas sentí algo distinto. No era rabia, no era desesperación. Era estrategia. Aún tienes ese instinto, dijo Sam, esbozando una leve sonrisa. El que lee el terreno. No lo pierdas ahora. Lo miré de verdad. Sus mismos ojos firmes de hace tantos años, cuando las balas desgarraban la noche y él me decía que respirara, que aguantara la línea. No lo perderé, dije. Chocamos vasos, su bourbon, mi café. Un brindis de soldados en ropas de civiles. Cuando salí del bar, la lluvia había cesado. Las calles brillaban bajo los faroles, los charcos reflejaban fragmentos de neón. Caminé despacio hacia casa, repasando sus palabras. Paciencia. Estrategia. Verdad. Al llegar, colgué mi abrigo, me senté en la sala y me quedé mirando la foto de María. Ahora tengo un aliado, le susurré. El reloj siguió marcando. A la mañana siguiente llamé a Vivien. Contestó rápido, su voz alegre, aunque cansada. Papá. Hola, princesa. Solo quería saber cómo estabas. Vaciló un instante. Jasper dice que no te cae bien. Sonreí apenas. Eso no es ninguna novedad. Suspiró. Papá, él lo está intentando. ¿Intentando o actuando? Silencio. Vivien, continué. No quiero controlar tus decisiones. Solo quiero que mires bien. Que realmente mires. No contestó, pero escuchaba su respiración entrecortada, como la de alguien que carga demasiado peso. Lo pensaré, dijo al fin. Eso es todo lo que pido. Colgamos. Me quedé allí, el teléfono aún en la mano, sabiendo que las grietas se estaban ensanchando. Ella empezaba a ver lo que yo había visto desde el principio. Esa noche escribí todo lo que Sam me había contado, nombres, fechas, el rastro de un escándalo.
Guardé la hoja en una caja de lata en el taller, no para usarla aún, sino para tenerla a salvo. Como munición esperando el momento justo. La Harley estaba junto a mí, en silencio, el cromo atrapando la poca luz. Toqué el manillar y susurré. Todavía no hemos terminado de pelear. Afuera, el vecindario se hundía en el sueño. Dentro, el reloj marcaba un conteo implacable hacia el día de la boda. Por primera vez, no me sentía solo. Tenía un aliado. La noche antes de una boda debería ser inquieta para la novia, no para el padre. Sin embargo, allí estaba yo, dando vueltas en la sala mientras la ciudad afuera seguía su ritmo de bocinas, sirenas y alguna risa perdida en la calle. La casa olía a café viejo, hecho horas atrás y olvidado en la cafetera. El reloj en la repisa sonaba demasiado fuerte. Mi teléfono vibró. El nombre de Vivien brillaba en la pantalla. «Papá», dijo apenas respondí. Su voz era delgada, quebrada. «¿Puedes venir?» No dudé. Agarré mi abrigo y las llaves. Las calles se difuminaron bajo las ruedas de mi camioneta mientras conducía hacia Manhattan. Al llegar a su edificio, el portero me miró con una suavidad inusual. «Tercera vez esta semana», murmuró casi para sí mientras llamaba al ascensor. Sus ojos llevaban simpatía, aunque no dijo más. Vivien abrió antes de que tocara. Sus ojos estaban rojos, las mejillas surcadas de lágrimas. Se veía más joven, como si el dolor hubiera arrancado de golpe las capas de adultez. «Papá». Se desplomó en mis brazos antes de poder decir algo más. La sostuve fuerte, sintiendo el temblor en sus hombros, igual que cuando era niña y despertaba de una pesadilla. «¿Qué pasó?», pregunté con suavidad cuando logró respirar. Se secó la cara. «No sé si puedo hacerlo». Las palabras cortaron más hondo que cualquier cuchillo. La guié hasta el sofá y me senté a su lado. Giraba nerviosa el anillo de compromiso, el diamante atrapando la luz como un fragmento de hielo. «¿Qué cambió?». Su voz temblaba. Esta noche se enojó, no conmigo, con su primo. Estábamos cenando en familia y Jasper explotó. Dijo cosas que dejaron a todos en silencio. Lo llamó débil por no haber logrado ser socio todavía. Dijo que la gente que se queda en barrios de clase media es un fracaso. Me miró con los ojos muy abiertos, asustados. «Papá», sonaba como un extraño. Mantuve mi voz serena. O quizás sonaba como lo que siempre ha sido. Su labio tembló. «¿Y si tienes razón? ¿Y si he estado ciega?». Tomé sus manos entre las mías, ásperas contra su piel suave. «Vivien, el amor no es ciego. El amor solo elige ver lo mejor. Eso no es una debilidad, es tu mayor fuerza». Entonces se quebró. Lloró con sollozos que sacudían su cuerpo. La dejé llorar. Dejé que la tormenta pasara a través de ella mientras yo permanecía firme, el ancla que siempre había necesitado. Al cabo de un rato, se apartó, susurrando. «No quiero casarme con alguien que me haga sentir vergüenza de quién soy». Antes de que pudiera responder, se oyó un golpe en la puerta. No era el golpeteo brutal de Jasper, sino un ritmo más suave. Vivien dudó, pero abrió. Allí estaba Nancy, la tía de Jasper. Una mujer a la que apenas había visto una vez. Mayor, elegante, con ojos que no dejaban escapar nada. «Espero no interrumpir», dijo, entrando cuando Vivien asintió. «Solo necesitaba hablar con usted, señor Reyes». Su voz tenía un peso especial, de esos que vienen de haber visto verdades que otros prefieren ignorar. «He visto crecer a Jasper», continuó, acomodándose en una silla. «Siempre fue ambicioso. Pero últimamente hay algo más oscuro en él. Algo que me preocupa». Vivien contuvo el aliento. «Tía Nancy, ¿por qué no dijiste nada antes?». «Porque no estaba segura. Pero esta noche, al escucharlo hablar en la cena, no puedo seguir callada». Dirigió sus ojos hacia mí. «Usted tenía razón en estar preocupado. Él no respeta lo que no puede controlar». La habitación quedó inmóvil.
Vivien miró a su tía, una mezcla de sorpresa y alivio en sus ojos. Entonces, no soy solo yo, susurró. No, respondió Nancy con firmeza. No eres solo tú. Vivien me miró entonces, buscando en mi rostro una guía. La decisión sigue siendo tuya, princesa, dije suavemente. Pero al menos ahora ves con más claridad. Ella asintió, con lágrimas asomando de nuevo. Nancy se inclinó y apretó la mano de su sobrina. Pase lo que pase mañana, recuerda que eres amada. Los tres nos quedamos en silencio, mientras el resplandor de la ciudad se filtraba por las ventanas y los ecos de pasos lejanos llenaban el pasillo. Por primera vez, Vivien no estaba sola en sus dudas. Me tenía a mí. Y ahora, inesperadamente, también a alguien de la propia familia de Jasper. Cuando Nancy se marchó, me abrazó con suavidad. «Protégela», susurró. «Siempre», respondí. Vivien la acompañó a la puerta, luego regresó y se acurrucó contra mí en el sofá, como no lo hacía desde niña. «Papá, ¿y si no puedo seguir adelante con esto?» «Entonces no lo haces», contesté simplemente. Escondió el rostro en mi hombro. «Tengo miedo». «El valor no es ausencia de miedo, hija», dije. «Es hacer lo correcto a pesar de él». El reloj marcó la medianoche. 12 campanadas firmes, implacables. Cada una sonaba como un recordatorio. Mañana el mundo entero estaría mirando. Vivien levantó la cabeza, sus ojos brillando con miedo y con determinación. «Papá, quédate conmigo esta noche». Me quedé. Permanecí a su lado hasta que el sueño finalmente la venció, su respiración suave y tranquila. La observé allí, acurrucada en el sofá bajo una manta, y pensé en María. Pensé en la promesa que le había hecho. Por la ventana, la ciudad seguía brillando, viva e indiferente. Dentro, el único sonido era el tic-tac del reloj, cada segundo empujándonos hacia el día que lo decidiría todo. Y entendí entonces que, pasara lo que pasara mañana, no habría vuelta atrás. La mañana de la boda amaneció clara y cortante, de esas en que el cielo de abril parece recién lavado. Desperté temprano, aunque nunca había conciliado del todo el sueño. El viejo reloj del salón se detuvo en cuanto lo paré, incapaz de soportar su latido constante, ese recordatorio implacable del conteo regresivo. Me vestí con el mismo traje azul marino que había usado demasiadas veces, en la graduación de Vivien, en la cena de celebración de su primer trabajo y en aquella noche donde Jasper intentó humillarme. Alisé la tela con cuidado, repasando costuras que el tiempo había desgastado. Mi reflejo en el espejo no era imponente, pero era honesto, un hombre de 58 años, con arrugas profundas labradas por el trabajo, el clima y la preocupación. Al mediodía ya estaba de pie frente a Eternal Gardens, el lugar elegido por la familia de Jasper. Un jardín perfectamente cuidado, sillas blancas alineadas con precisión, arcos cubiertos de flores que pesaban con exceso de perfume. Invitados en trajes impecables y vestidos como joyas derramadas se agrupaban en pequeños círculos, brindando con copas de champán que atrapaban la luz. Me quedé en los bordes. Hombres como Jasper pertenecían a ese mundo. Hombres como yo lo atravesábamos como fantasmas. Vivien apareció en el pasillo, radiante con el vestido que alguna vez había sido de su madre, ahora ajustado para ella. La garganta se me cerró. El encaje de María, la luz de Vivien. Pasado y presente cosidos en un mismo hilo. Cuando el oficiante preguntó quién entregaba a esa mujer, me puse de pie con orgullo. La entregué, aunque en mi pecho dolía como si alguien hubiera arrancado algo de mí. Los votos se pronunciaron. El beso fue seguido de aplausos contenidos, más formales que sinceros. Luego vino la recepción. Lámparas de cristal colgaban sobre mesas cubiertas de lino blanco como la nieve. La música sonaba suave, elegante, de esas que apenas se notan pero de las que no puedes escapar. Camareros se deslizaban con bandejas de vino, movimientos ensayados a la perfección. Encontré mi tarjeta de lugar, mesa 12. Lejos de la principal, encajado entre desconocidos y una anciana tía. Una ubicación que no era casualidad, sino intención.
Me senté en silencio, escuchando, asintiendo cuando me hablaban, comiendo apenas. La comida era hermosa, pero sin sabor. Fue durante los discursos cuando ocurrió. Me levanté para acercarme a otra mesa. Un invitado me llamaba para contar una anécdota de Vivien de niña. Extendí la mano para arrastrar mi silla y volver a colocarla, pero de pronto ya no estaba. Mis rodillas cedieron, mi cuerpo cayó hacia atrás. El tiempo se volvió lento, el tintinear de copa se cortó, las conversaciones se ahogaron a medias. Golpeé el suelo brillante con fuerza suficiente para que el eco subiera hasta las lámparas de cristal. Por un instante, silencio absoluto. Luego, risas dispersas, inseguras, crueles. Sobre mí estaba Jasper, una mano aún en el respaldo de la silla que había arrancado. Su sonrisa era delgada, cortante, un filo escondido tras dientes blancos. «Ups», dijo, su voz demasiado fuerte para fingir que era un accidente. «Parece que alguien anda algo inestable. La edad nos alcanza a todos, ¿no?» Un par de risas nerviosas lo siguieron. Otros invitados soltaron un jadeo. El grito de Vivien atravesó el salón, agudo, desesperado. Jasper se inclinó hacia mí, lo bastante bajo para que lo oyera yo, lo bastante alto para que lo escucharan los cercanos. «Quizás estés más cómodo en el suelo. Tu lugar está allí». Las palabras dolieron más que la caída. A nuestro alrededor, sillas se arrastraron incómodas. Los invitados se movían inquietos. El fotógrafo bajó la cámara, dudando si aquel instante pertenecía al álbum o al olvido. Permanecí en el suelo más de lo necesario. No porque estuviera herido, sino porque quería que el peso de ese silencio calara hondo. Que lo sintieran todos, los invitados, la familia, incluso Jasper. Que vieran lo que significaba la humillación. Me levanté despacio, cada músculo adolorido, pero el rostro sereno. Mi hija llegó primero hasta mí, su ramo abandonado, sus manos frenéticas en mi brazo. «Papá». Le apreté la mano con suavidad. «Estoy bien, princesa». Pero sus ojos ardían de furia y vergüenza. Miró a Jasper como si lo estuviera viendo por primera vez. Y entonces, las botas. El sonido de ellas resonó sobre el mármol. No eran zapatos lustrados ni pasos ensayados. Eran botas. Firmes, decididas, militares. La multitud se giró. En la entrada estaba un hombre de 1,60. El cabello canoso en las sienes, los hombros rectos a pesar de los años. Llegaba tarde, la corbata torcida, pero su presencia llenaba la sala como un general al llegar al frente. Sus ojos recorrieron la escena, los invitados paralizados, yo levantándome del suelo, Jasper de pie con su sonrisa engreída. Y entonces su mirada se posó en mi rostro. Se detuvo en seco. El color abandonó su piel. Sus labios se entreabrieron. «Señor, ¿es usted?» Las palabras fueron apenas un susurro. Pero silenciaron la sala más que un grito. Me erguí y lo enfrenté de lleno. El reconocimiento cruzó entre nosotros como un rayo. Saúl Hall. El padre de Jasper. Los recuerdos estallaron en mi mente. Irak, 2003. Patrulla nocturna. La emboscada. Disparos desgarrando la oscuridad. Un hombre herido, sangrando, atrapado. Mis brazos alzándolo, su peso insoportable, las balas quebrando el aire mientras lo cargaba 300 metros hasta el punto de evacuación. Su voz rasgaba el aire en mi oído aquella noche, prometiendo que nunca lo olvidaría. Y ahora estaba allí, en la boda de su hijo, con el pasado y el presente chocando en sus ojos. «Sargento Reyes», pronunció, y el nombre cayó en la sala como un trueno. Un murmullo recorrió a los invitados. Miradas que iban de él a mí, de mí a Jasper. La mano de Vivien se aferró a mi brazo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El rostro de Jasper se descompuso, la soberbia se esfumó, reemplazada primero por la confusión y luego por el horror. La sala contuvo la respiración. El cuarteto de cuerdas había detenido sus arcos en el aire, congelados. Yo no dije nada.
Aún no. Algunas verdades necesitan silencio para tener peso. Saúl dio un paso al frente, su voz ahora más firme, llevándose por delante cada rincón del salón. Damas y caballeros. Todo se detuvo. Los cubiertos bajaron, las conversaciones murieron, hasta el aire pareció esperar. Este hombre, dijo señalándome, su mano temblando no de debilidad, sino de reverencia, es el sargento Gus Reyes. En 2003, en Irak, me salvó la vida bajo fuego enemigo. Arriesgó la suya para sacarme de allí, cuando todos los demás me habían dado por perdido. Los susurros que siguieron no fueron crueles. Fueron reverentes. Jasper retrocedió, su silla cayendo estrepitosa al suelo. Abrió la boca, pero no encontró palabras. Vivien me miraba con lágrimas en los ojos, partida entre el orgullo y el dolor. Y yo permanecí en pie, sereno, dejando que la verdad llenara cada rincón de la sala. Por años, Jasper me había llamado un hombre simple. Durante meses me había puesto a prueba, humillado, intentando quebrarme. Pero en ese instante, bajo las lámparas de cristal, con el peso de la memoria y la gratitud saliendo de los labios de su propio padre, yo era más que un hombre simple. Era un soldado. Era un padre. Era un sobreviviente. Y de pronto, todas las miradas dejaron de estar sobre Jasper y se posaron en mí. El silencio era tan denso que casi podía escucharse el latido de los corazones. Las palabras de Saúl aún colgaban en el aire, su mano apretando mi hombro con la veneración de quien alguna vez vio la muerte de frente y solo vivió porque otro hombre lo cargó entre el fuego. Este hombre, repitió Saúl, con voz aún más firme, es la razón por la que estoy aquí hoy. La razón por la que tuve años con mi esposa. La razón por la que vi a mi hijo crecer. Sin él, no habría familia. El salón se movió. Las sillas crujieron, los invitados se removían con el peso de esas palabras. Algunos se llevaron las manos a la boca. Otros inclinaron la cabeza como si recordaran que había algo más grande que el vino y las lámparas. Sentí la mano de Vivien apretar la mía con fuerza, temblorosa. No la miré. Mis ojos estaban fijos en Jasper. Él estaba pálido, la mandíbula rígida, su postura perfecta rota. Por primera vez, la máscara de encanto había desaparecido. Parecía un muchacho acorralado, sin armadura. El oficiante se movió incómodo a un lado, sin saber si aquello aún pertenecía a una boda o a algo mucho mayor. La orquesta bajó los instrumentos por completo. Entonces Saúl fijó la mirada en su hijo. Jasper. Su nombre resonó en la sala como una orden. Todas las miradas se clavaron en el novio, ese mismo que minutos antes había intentado reducirme al suelo. Él tartamudeó, los labios abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Humillaste a este hombre, continuó Saúl, la voz ahora cargada de un enojo controlado pero cortante. Al hombre que me devolvió la vida. Lo trataste como si no valiera nada. ¿Tienes siquiera idea de lo que has hecho? Jasper negó con la cabeza, las palabras saliéndole atropelladas al fin. No lo sabía. No lo entendía. No te importó entender, cortó Saúl, acercándose un paso más. Los invitados ya no miraban una boda. Estaban presenciando un juicio. Finalmente hablé. Mi voz fue calmada, firme, llenando la sala sin esfuerzo. El respeto no lo da el dinero. Se gana. Las palabras cayeron como piedras en el agua. Las ondas se expandieron en los rostros que me observaban. Las lágrimas de Vivien corrían libres ahora, pero en sus ojos brillaba el orgullo. Me apretó la mano con fuerza, y por primera vez en semanas vi certeza en su mirada. Jasper intentó hablar otra vez, la desesperación filtrándose en su tono. Tenía miedo de no estar a la altura, de ti, de él, de cualquiera. Así que lo derribé antes de que pudiera derribarme. Su confesión flotó en el aire, frágil. Pero era demasiado tarde. La verdad ya había transformado aquella sala. Saúl negó lentamente con la cabeza. No eres el hombre que crié. Nancy, su hermana, se levantó de golpe, su voz afilada como un cuchillo.
Nos ha avergonzado a todos. Los murmullos estallaron, propagándose como fuego. Las palabras adquisición, humillación y hombre simple se repetían ahora, pero no como burlas ni alardes, sino como pruebas. Jasper me miró entonces, con la voz rota. Sargento Reyes, señor Reyes, lo siento. No espero su perdón, pero créame, amo a Vivien. Ella dio un paso al frente antes de que yo pudiera responder. El amor no se ve como lo que hiciste, Jasper. El amor no destruye. Construye. Su voz fue más fuerte de lo que nunca le había escuchado. Él extendió la mano hacia ella, pero ella la apartó. Yo hablé de nuevo, cada palabra medida. Querías verme en el suelo, Jasper. Pero entiende esto, hombres como yo no se quedan allí. Nos levantamos. Y cuando lo hacemos, no es para aplastar a otros, es para sostener a quienes amamos. La sala entera permaneció en silencio, salvo por el débil tic-tac del viejo reloj sobre la barra. Incluso en aquel palacio de cristal y lujo, el tiempo se negaba a detenerse. Saúl rompió el silencio. Gus Reyes me salvó la vida. Y esta noche nos salvó a todos de una mentira. El aplauso comenzó tímido, vacilante. Luego creció. Se extendió hasta convertirse en una ovación. Los invitados se pusieron de pie, aplaudiendo no por la boda, sino por la verdad revelada. Jasper se quedó helado en medio de la tormenta de sonidos, su rostro vacío. Su mundo de control, arrogancia y victorias fáciles se desmoronaba bajo el peso de la memoria y la gratitud. Me giré hacia Vivien. Princesa, la elección es tuya. Siempre lo fue. Ella me miró, luego a él. Su decisión estaba en sus ojos antes de que sus labios se movieran. Elijo la dignidad. Elijo la verdad. Elijo la vida que mamá y papá me enseñaron a honrar. Se quitó el anillo con calma, despacio, y lo dejó sobre la mesa. El diamante, que antes brillaba como promesa, ahora parecía un fragmento de vidrio roto. Un murmullo recorrió la sala. Jasper abrió y cerró la boca, pero ya no había palabras. Vivien regresó a mi lado y entrelazó su mano con la mía. Nos pusimos de pie juntos, no como novia y padre de la novia, sino como hija y padre, más fuertes que en años. La música no volvió. La orquesta permaneció en silencio, pero yo escuché otro sonido, el suave tintinear del anillo de María contra la cadena en mi cuello, atrapando la luz como una bendición. Salimos del salón despacio. Cada paso medido. La cabeza de Vivien erguida, mis hombros firmes. Detrás de nosotros, los susurros habían cambiado. Ya no eran crueles. Eran palabras como honor, héroe, padre. Afuera, el aire de la noche era fresco. La ciudad bullía con tráfico y luces de neón. Pero yo solo sentía paz. La mano de Vivien, cálida en la mía. Papá, susurró. Cumpliste tu promesa. Miré al cielo, a estrellas apenas visibles más allá de la luz de la ciudad. María, murmuré. Yo también lo hice. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te ha gustado, apóyala con un me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué te hizo sentir esta historia. Y si quieres escuchar la siguiente, haz clic ahora en la lista de reproducción que aparece en pantalla.